Estamos en una edición de podcast de Canal 66, Historias de Éxito. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos a un joven muy emprendedor, a un legislador por Baja California, diputado federal, al doctor Armando Samaniego. Bienvenido a este proyecto de podcast de Canal 66. Gracias por la invitación, Sergio. Estoy muy contento de estar acá en el canal, en este podcast. A tus órdenes. Bueno, siempre iniciamos con una pregunta fundamental, sobre todo el tema humano. Porque a veces conocen al diputado, al regidor, al funcionario público, pero pocas veces se conoce la parte del ser humano. Preguntarte, diputado Samaniego, ¿dónde naciste? ¿Dónde te creaste? Sabemos que eres mexicalense, pero platícanos un poco de dónde nació el diputado Armando Samaniego. Yo soy de acá de Mexicali, soy nacido en Mexicali, me crié en el Fobista, en el FOBI. Ajá. Estudié en la Técnica 2, estudié en el Cebatis 21. Mi sueño era ser ingeniero en sistemas, programador de videojuegos, y lo cumplí. Estudié ingeniería en sistemas computacionales. He vivido la mayor parte de mi vida aquí en Mexicali y quiero mucho Mexicali. Y siempre me formé acá en las colonias y siempre tuve el sueño de poder hacer algo por acá, por la ciudad. Ok, entonces eres formado mexicalense 100% en las escuelas públicas y la verdad es que pues te vemos muy activo todo el tiempo. A ver, platícanos un poco de tu historial académico, ¿dónde estudiaste la UABC? ¿Cuál es tu historial académico para la gente que no lo conoce? Yo estudié, como te dije, mi sueño era ser programador de videojuegos porque cuando yo tenía la edad de elegir qué carrera queríamos estudiar era cuando se puso de moda lo de Silicon Border, que iban a venir muchas empresas estadounidenses y se iba a detonar pues la industria de la tecnología. La economía, ¿no? De cierta manera. No se hizo, sí. Entonces me involucré mucho con los sistemas computacionales. Además me tocó el boom en los 90s de los sistemas computacionales y decidí estudiar ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Mexicali. En el TEC. En el TEC, que es una gran escuela de ingenierías. Y decidí estudiar eso. Ya fue cuando estaba dentro del TEC, cuando me empezó a interesar un poquito más la política, a pesar de que yo estaba muy enfocado en lo mío, en mi escuela, en mi carrera. Pero fue cuando en 2004 y en 2005 fue el desafuero de López Obrador, cuando Vicente Fox quiso sacarlo a la mala de la contienda presidencial. Siendo jefe de gobierno. Siendo jefe de gobierno López Obrador, presidente de la República Vicente Fox, y pues querían sacar a la mala de la contienda a Andrés Manuel, y ahí me empezó a interesar mucho la política y me metí a la política. Descuidé un poquito mi formación académica y me metí con toda la política, y luego ya en 2006, cuando egresé, me metí a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y pues estuve en el plantón, estuve en la resistencia. ¿Cuántos años tenía, diputado, en ese entonces, 2004? Años. No, en 2004 tenía 22 años. 22 años, pero muy joven, ¿no? Realmente ya, yo creo que por su sangre corre la lucha social, yo me imagino, ¿no? Yo ya seguí a Andrés Manuel desde que fue presidente nacional del PRD, en el 97 aproximadamente, y él destapó la cloaca del desafuero, del FOBAPROA, ¿Sí? que es el fraude más grande que ha habido en México, el atraco más grande que ha habido a la nación. Y pues lo empezaba a seguir, pero pues me decidí hasta el 2004-2005 y ya en la campaña 2006 me metí con todo. Y pues ya mi vida ha girado básicamente en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, y además lo digo con mucho orgullo. Y ya luego me puse a estudiar cosas que me iban a poder funcionar cuando gobernáramos. Estudié finanzas en el CETIS, tuve una beca en el CETIS, fui el primer becado de maestría del CETIS, y luego ya estudié otras cosas más orientadas a política, gobernabilidad y el doctorado en gerencia pública y política social. Yo sabía que íbamos a llegar a gobernar este país, que íbamos a llegar a gobernar el estado y Mexicali,
y pues quería estar lo mejor preparado académicamente para lograrlo y afortunadamente se dieron las cosas. Sí, la verdad que pues siempre hemos llevado de cerca su trayectoria política, social, como luchador, y la verdad que pues bueno, ha sido muy positivo para Baja California y para Mexicali. A ver, platicarle sus inicios, porque luego vamos a entrar ya como funcionario público y hoy como legislador. ¿Cuáles fueron sus primeros inicios dentro de la función pública? A ver, platíquenos un poco los años cuando inició hasta el día de hoy que es diputado federal. Fíjate, yo militaba, bueno, en el PRD. Sí, sí. Y mi primer trabajo en la administración pública fue en la Ciudad de México con Marcelo Ebrard. Ok. Me invitaron a trabajar de su equipo a una dependencia muy interesante. Fue una gran experiencia que se llamaba la Autoridad del Centro Histórico y Marcelo fue el encargado de rescatar el Centro Histórico de la Ciudad de México y me tocó participar en ese proyecto. Hubo una serie de cambios trascendentales totalmente bien radicales, ¿no? Pero en beneficio de la CDMX. Del centro, de los ciudadanos de la ciudad. El Centro Histórico ahora es un patrimonio de la nación y esa fue mi primera incursión en la administración pública. Aprendí muchísimo. En la Ciudad de México pues hay muchísima competencia en cada una de las áreas de gobierno y aprendí muchísimo. Estaba morro, pero me fue muy bien. Te fuiste fogueando de cierta Tuve manera. mucha experiencia y de ahí me regreso ya a estudiar la primera maestría acá en Mexicali y con una beca y después el mismo PRD donde yo militaba con Andrés Manuel López Obrador tuvieron una serie de alianzas y después me invitó en 2013 Jaime Díaz a trabajar con él en la Dirección de Protección al Ambiente. Fui administrador ahí y ahí estuve los 3 años. Después ya me meto de lleno a la construcción de la alternativa para 2018. Me voy a coordinarle la campaña al Terrible Morales. ¿Ahí te acuerdas? Sí, claro, estábamos ahí, estabas coordinando precisamente la campaña de Eric el Terrible Morales y bueno, ahí fue un poco los inicios del proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ya después me di clases, soy maestro de física, me gustan mucho las matemáticas y me gusta mucho la docencia. Hasta hice mi examen de oposición aquí en Mexicali. Y quedé en primer lugar en el estado en el examen, pero en ese momento viene la campaña 18, me enfoco en eso y después el ingeniero Jaime Bonilla me invita a ser subdirector comercial de la CESPEM. A los 8 meses me invita el mismo ingeniero. ¿En qué etapa estuviste en la CES para la gente que nos está viendo? Desde 2019 que entra Jaime Bonilla como gobernador. Me invita y estoy 8 meses seguidos siendo subdirector. Pasan los 8 meses, me invita a ocupar la dirección general y ahí termino todo el periodo de Jaime Bonilla y estoy algunos meses más. Me ratificó la gobernadora Marina del Pilar, estoy unos meses más con ella y después la misma gobernadora me invita a acompañarla a su gabinete, cosa que fue un honor, a la Secretaría del Agua, porque había una serie de problemas muy serios que ella heredó, o le heredaron, mejor dicho, en materia de agua y de infraestructura, más en la zona costa. Me invita a acompañarla en ese proyecto, acepto con muchísimo gusto, y ahí estoy con ella hasta diciembre del 2023, que presento mi renuncia porque quería participar en la encuesta para ser candidato a diputado de Morena por el 7º distrito, y afortunadamente nos favoreció, y luego estuvimos en la campaña, y pues ya, lo demás... pues aquí estoy. Muy bien, diputado. A ver, platíquenos muy corto. ¿Cuál fue su experiencia ahí en la CES? Porque no es un cargo menor, es una gran responsabilidad. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué hubo sobre la mesa? ¿Cuáles fueron los retos a corto, mediano y largo plazo? Fue una gran experiencia el día que yo tomé la subdirección de la CESPEM. Nosotros teníamos 12 millones de pesos en bancos. El organismo tenía 12 millones de pesos en bancos y no alcanzaba ni siquiera para pagar la próxima catorcena. Para la nómina. En ese momento había aproximadamente 1,300 empleados en CESPEM y no alcanzaba para pagar la nómina de la próxima catorcena. Entonces empezamos a cobrar a los que se les tenía que cobrar. Nunca fue nuestra intención y nunca fuimos sobre las familias, sobre las colonias populares. Nosotros les cobramos a los que no pagaban y a los que estaban mal acostumbrados o se arreglaban en lo oscurito con los directores anteriores.
Y terminamos con eso y te lo pongo como ejemplo, a los 2 años que yo salgo de CESPEM para ir a la secretaría, dejo en los bancos de CESPEM 400 millones de pesos. Ok. Entonces, Eso habla de la labor que se hizo desde que fue una gran iniciaste. experiencia y se trató de ahorrar, se trató de tener mucho control en los gastos, tener muchísima honestidad y amor por el trabajo que se hace, por el agua de Mexicali, por el servicio público y al mismo tiempo pues incrementar los ingresos, y es lo que tienen que hacer pues los gobiernos en general, cobrar bien, de manera justa, pero también tener un gasto controlado y un gasto donde la honestidad impere sobre todas las cosas. Sí, ahí en la CES trabajan, ¿qué tantos empleados serán? Son muchos, ¿no? Empleados. En ese tiempo, cuando yo estaba, eran 1,300, ahorita ya deben de andar Un poco más arriba, un ¿no? poquito más arriba. Muy bien, pues esa fue la experiencia en la CES, ahí lo vimos muy activo siempre. Platíquenos posteriormente dónde entra, ya nos platicó cuál fue su experiencia ahí en el tema del agua. Un tema muy necesario, el tema del agua, siempre problema para todos los estados. ¿Cómo lo enfrentó aquí en Baja California? Cuando me invita la gobernadora teníamos una crisis de agua, teníamos tandeos en Tijuana, teníamos tandeos en Ensenada, teníamos serios problemas con el tratamiento de aguas y pues asumo el reto, me voy a Ensenada prácticamente a vivir porque era donde estaba la crisis más fuerte. Me acuerdo que el director en ese tiempo del organismo de agua en Ensenada había dicho en una asamblea pública que iba a tardar 8 meses en resolver el asunto del agua, o sea que la gente iba a tener 8 meses con muy poquita o nada de agua. Casi lo linchan al director en ese momento. Yo lo removí. Un tema de derecho humano inclusive. Y me comprometí con la gobernadora de resolverlo en 8 semanas, no en 8 meses. Y finalmente, con la ayuda de los trabajadores de aquí del organismo de CESPEM, que se fueron a Ensenada, se la rifaron, se fueron a Ensenada. Armó un grupo muy sólido. No, un SWAT, prácticamente a vivir en las fugas, a vivir en la problemática que estaba viviendo Ensenada, y en 8 días resolvieron el agua, el tema del agua, del abasto del agua en Ensenada, y las familias de Ensenada empezaron a tener agua. Entonces, de 8 meses que se habían prometido, lo cambiamos a 8 semanas y finalmente fueron 8 días los que duraron los compañeros de CESPEM en solucionar el asunto del agua en Ensenada. Y hay una escena que me gusta mucho, es así, pues sí te mueve. Se marca. Terminaron ese día, ya había agua en Ensenada y fuimos a unos tacos ahí en Ensenada para ya regresarse. Ya querían ver a sus familias. Sí, claro, se aventaron. Todos de Mexicali. Todos de Mexicali. Y llegamos a los tacos ahí en Ensenada por la salida. Y la gente de Ensenada, los usuarios de Ensenada que estaban comiendo tacos en ese momento, empezaron a aplaudirle a los señores, a los trabajadores de la CESPEM. Se levantaron a aplaudirles y como tú los ves así de rudos, de grandotes y que andan cargando tubos y todo, algunos sí aunque dicen que no, pero sí se les mojaron mucho los ojos porque fue muy emotiva esa parte. Y en Tijuana también trabajamos muchísimo. Yo me comprometí con la gobernadora que iba a ser la última vez que hubiera tandeos en Tijuana y nunca más iba a haber tandeos en Tijuana. Lo cumplimos. Tijuana puede presumir que tiene agua 24 horas, cosa que durante los últimos 10 años no podían presumir. Y después nos enfocamos en las plantas de tratamiento. Salvo Arenitas en Mexicali, vamos a terminar el sexenio de la gobernadora María del Pilar con prácticamente el 100% de plantas de tratamiento nuevas, con descargas súper limpias, listas para reutilizarse. Entonces, yo considero que fue una buena gestión. No me toca a mí andarme calificando, pero eso me ayudó muchísimo porque finalmente mi distrito abarca San Felipe, a donde ampliamos mucho la cobertura de agua potable, Mexicali y Ensenada. Entonces, me ayudó mucho la Secretaría también para poderme dar a conocer y poder hacer muchos amigos en muchas otras ciudades. No, la verdad que fue una gran experiencia, digo, la CES y luego el tema del agua en Baja California. Platíquenos cuál fue su experiencia, qué le motivó a querer ser legislador. La verdad que es un gran compromiso. Platíquenos un poco de esta historia, un poco cuál fue lo que le motivó, qué fue lo que dijo, ¿sabes qué? Yo me siento preparado a lo mejor o vamos a dar la batalla. Y pues bueno, el día de hoy, diputado federal, pero platíquenos un poco el contexto de los inicios. A mí toda la vida me tocó participar en campañas de alguien más, hacerle campañas a otra gente. Y yo ya quería estar en la boleta y quería acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en este gran inicio
de su gobierno, y además tenía el sueño de ser diputado de Andrés Manuel López Obrador. Ok. Y me tocó ser un mes diputado de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros entramos Septiembre. en septiembre, el mes de septiembre. Entonces, haber estado ahí me llena de orgullo. Ya le puedo contar a mis nietos. Sus hijos, sus nietos. Que se sintió haber estado en el recinto legislativo con Andrés Manuel López Obrador, poniéndole la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México. Pues quería ser parte de esa historia, pero también quería demostrarle a los bajacalifornianos, a los cachanillas, que sí se puede ser un diputado federal y volver al territorio y volver a las colonias, volver al distrito, tocar puertas, reportarse con la gente, decirle qué es lo que estamos haciendo, de qué va la cuarta transformación, cuáles son mis iniciativas, en qué le han beneficiado mis iniciativas ya aprobadas a la gente. Y eso es lo que quería yo demostrar, que sí se puede ser un diputado federal cercano a la gente, porque luego dicen, no, es que es diputado federal, se va al exilio, allá se va a 3,000 kilómetros y no vuelve. Y ya no vuelve al distrito, ¿no? No ha habido una sola semana que no regrese a Mexicali, que no camine Mexicali, que no esté en algún barrio, en algún ejido, en alguna colonia, y lo vamos a seguir haciendo. Hemos hecho más de 140 vuelos en lo que va de esta legislatura, y lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos apasiona y queremos enseñarles, sobre todo a los más jóvenes que están militando en el Movimiento de Regeneración Nacional, que sí se puede hacer política de la buena, y estar siempre Seguir trabajando con para la gente, ¿no? Muy bien, diputado Samaniego, pues ya es diputado federal, ya nos platicó sus experiencias. Platíquenos, y sobre todo a la gente, diputado, a ver, platíquenos las iniciativas, todas son trascendentales, todas son importantes, pero platíquenos en la práctica para que la gente nos vea cuáles son las que lo marcaron, cuáles fueron las más difíciles como grupo parlamentario que se tuvieron que enfrentar, pero sobre todo el beneficio que hoy tienen los ciudadanos. A ver, primero me tocó votar para que los programas sociales que instituyó Andrés Manuel López Obrador se convirtieran en derechos constitucionales. Ya los programas sociales están en la Constitución, y ya ningún presidente, nadie que entre, aunque en muchos años regresara a gobernarnos la derecha, van a poder quitar esos programas sociales. Y eso fue muy importante, y yo creo que es lo más importante que he votado en este periodo, en esta legislatura. Pero definitivamente de lo más difícil que me ha tocado vivir fue las leyes del agua que envió la presidenta Claudia. Me tocó... Y en todas hubo resistencia, en la primera no se diga, aunque eran apoyos sociales, yo creo que la oposición se resistía. La oposición siempre ha votado en contra de los programas sociales, la oposición ha votado en contra de las becas para los jóvenes de preparatoria, para los jóvenes de secundaria, para los niños de primaria. La oposición ha votado en contra de la pensión de los adultos mayores, y eso también se tiene que saber. Pero la del agua fue más complicada porque hubo resistencia de grupos externos a los partidos políticos, que no son tan externos, realmente pues tienen sus vínculos con la oposición, pero ellos se venden precisamente como ciudadanos apartidistas, aunque luego los veamos siendo candidatos del PAN en las elecciones. Y hubo mucha desinformación. El PRI y el PAN aprovecharon esa desinformación y engañaron a mucha gente. Les decían que el gobierno les iba a quitar su agua, que les iba a quitar sus concesiones. Un poco la desinformación. Y no hay nada más alejado de la realidad. La verdad es que hoy, en el Valle de Mexicali, nadie puede decir que se le ha quitado una gota del agua. Nadie puede decir que se le ha violado sus derechos. Nadie puede decir que se le han quitado sus títulos. Al contrario, se han renovado los títulos, se han dado nuevos títulos a personas que tenían años, hasta 6 años, solicitando sus prórrogas de sus títulos. Pues ya se les entregaron, se han entregado más de 100 títulos nuevos a personas que lo merecían y lo necesitaban y tenían ese derecho. Y pues ahí se está cayendo la mentira de algunos cuantos que quisieron sacar raja política de eso y pues poner a la gente en contra del movimiento. Pero yo reto a quien sea a que me diga a quién le han quitado sus títulos, su propiedad, su derecho al agua. Por el contrario, ahora las ciudades de Baja California tienen más derecho al agua, tienen más títulos de agua para poderle dar a todas las familias que lo necesitan.
Habló de estas dos iniciativas importantes, lo de los apoyos sociales, la otra iniciativa que estaba comentando. ¿Qué otra iniciativa está por ahí en la mesa? Que lo vemos siempre muy activo en todos los foros, tratando de explicar, porque es importante rendir cuentas a la ciudadanía y sobre todo decirles qué es lo que está trabajando y qué es lo que está haciendo ahí en el Congreso de la Unión. Platíquenos un poco del contexto actual, qué es lo que se está haciendo y cuáles son los retos. A ver, yo traigo una iniciativa que metimos el mes pasado. Seguramente vamos a estarla discutiendo el próximo periodo. El periodo ordinario terminó ayer. Seguramente a partir de septiembre vamos a estar discutiendo esta iniciativa, que es para eliminar las comisiones bancarias a los adultos mayores que tienen su tarjeta del bienestar. ¿Qué pasa? Los bancos del bienestar no son suficientes, todavía no tenemos la cobertura que quisiéramos, y los adultos mayores, por convicción propia, pues no les gusta ir a otro banco para que no les cobren los 40 pesos para retirar su dinero. Entonces van al Banco de Bienestar, pero muchas veces pues son muy largas las filas. Se hacen largas filas, ¿verdad? En verano están afuera, ha habido golpes de calor, ha habido accidentes, y luego hay uno que otro garañón que anda ahí rondándolos también para abusar, para engañarlos. Les ofrecen ayuda para el cajero y luego se quedan con su lanita. ¿Cuál es la propuesta, diputado? La propuesta es que cualquier adulto mayor de 65 años o más, y en caso de las mujeres 60 años o más, que tengan su pensión del bienestar, pueden ir a cualquier banco, a la banca comercial, a sacar dinero, a retirar su dinerito y no se les cobre comisión. Los adultos mayores, por tres cosas. Uno, por un asunto de salud. Por lo que dije hace rato, ha habido golpes de calor, cuando hay frío hace mucho frío y también se están exponiendo. El tema de salud es una de las prioridades. El otro es de seguridad, porque como te dije hace rato, de repente hay gente rondando esos bancos y buscando abusar de nuestros adultos mayores. Y en tercero, por un asunto de justicia, porque, a ver, los adultos mayores ya contribuyeron mucho a este país, ya contribuyeron para la hacienda pública de este país, incluso ya pagaron comisiones bancarias durante toda su vida. Entonces, justo que estos años que están disfrutando de este derecho constitucional que la Cuarta Transformación les dio, pues que puedan disfrutarlo de manera completa y que no se quede el banco con una parte de su pensión. Entonces, está bien vista. He platicado. ¿Qué dice la fracción? ¿Qué dicen los consensos ahí? ¿Cómo van? No, en la fracción hay una mayoría avasalladora en favor de esta iniciativa y he platicado ya con otros grupos parlamentarios y están a favor. Entonces estamos esperando que se dictamine en la comisión y ya se lleve al pleno, y eso me parece que le va a dar mucha alegría y sobre todo mucha justicia a nuestros adultos mayores. Y por otro lado, estoy muy enfocado desde hace un par de meses, estoy ya en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Usted forma parte de la comisión. Formo parte ya de la comisión y estoy muy enfocado al tema de seguridad, estoy muy enfocado al tema de la reivindicación de los policías. Necesitamos reivindicar la carrera policial, necesitamos que los mejores jóvenes de preparatorias, de universidades, sepan que pueden hacer carreras en las policías, en los diferentes cuerpos, y van a tener el respeto y la dignidad necesaria para darle vida cómoda a sus familias, y esto nos va a ayudar también a ir depurando y limpiando las corporaciones policíacas. El día de hoy tenemos policías infiltradas, el día de hoy en Mexicali tenemos delincuentes vestidos de policía y tenemos que depurar esa institución. Yo confío en los policías de Mexicali, yo estoy seguro que la gran mayoría de los policías de Mexicali son buenos y platico con ellos constantemente, y los policías buenos de Mexicali también están hasta la madre de seguir dando la cara por los policías malos. ¿Por qué? Porque la gente juzga y agarra parejo, y para la gente todos los policías son malos, por unos cuantos que nos acabamos de enterar en medios de comunicación pues que se portaron mal. Pero la gran mayoría son buenos, por eso hay que reivindicarlos, hay que apoyarlos, hay que cuidar a los que nos cuidan, pero hay que depurar la institución de la policía. Y recordemos, diputado, que el tema de la seguridad pública es la exigencia número uno a nivel nacional y no es la excepción aquí en Mexicali. La verdad que el tema de seguridad es el tema de temas. ¿Ha tenido acercamiento por ahí con las fraternidades? No lo sé. Sí, tengo muy buena relación con las fraternidades, con la Federación, con Navarrete, con Monreal, con el mismo director Chang, que están poniendo de su esfuerzo, pero tenemos que ir más allá, tenemos que encargarnos de cuidar a Mexicali, de cuidar a las familias de Mexicali, de cuidar a los hijos de las madres de Mexicali, que ya no pasa lo que pasaba antes cuando nosotros estábamos más jóvenes, que podíamos salir el fin de semana a cualquier lugar y llegar a cualquier hora, y nuestros papás se quedaban hasta dormidos porque tenían la certeza que ibas a llegar en cualquier estado, pero ibas a llegar. Hoy
los papás, las mamás no están tranquilos cuando sus hijos salen a divertirse, y sobre todo sus hijas, y es a ellas a las que más tenemos que cuidar. Tenemos que garantizarle a los papás que sus hijos van a estar en una ciudad de paz, de tranquilidad, y sobre todo donde no haya una policía o unos policías pues siendo parte del crimen, y eso es lo que tenemos que hacer. Nos tenemos que enfocar muchísimo en eso. Muy bien, la verdad que excelente trabajo legislativo el que ha llevado a cabo, y aparte lo ha concatenado mucho. Una parte es lo legislativo, inclusive iniciativas propias, pero también ha estado en el terreno aquí en Mexicali. Aparte que su distrito es muy complejo, ¿no? No solo abarca el Valle de Mexicali. Platíquenos su distrito, qué ciudades abarca y cuál es lo complejo de este distrito. No, es un distrito muy bonito, muy grande. Mi distrito empieza donde termina Sonora, ¿Ok? al este, y al oeste termina en el Océano Pacífico. En el norte es con la división con los Estados Unidos, y en el sur en el Golfo de México. Entonces es un distrito muy grande, abarca todo el Valle de Mexicali, todo el sur de Mexicali, la salida para Tijuana, Valle de Guadalupe. En Ensenada, cada vez más parte del municipio de Ensenada es del distrito número 7, la zona urbana. Hay más de 100,000 electores ahí en Ensenada, en mi distrito, y San Felipe además. Entonces es un distrito muy diverso, con dos valles muy grandes, muy diferentes, el Valle de Mexicali y el Valle de Guadalupe, con dos playas muy grandes y muy diferentes, como San Felipe y Ensenada, y dos ciudades también como Mexicali y Ensenada, muy diversas. Pero eso me permite también escuchar a la gente de la mitad del estado prácticamente, y recabar cuáles son sus inquietudes y poder convertirlas en ideas y en propuestas legislativas. Muy bien, pues ese es el séptimo distrito, el distrito federal número 7, y pues bueno, lo hemos visto que ha estado muy pendiente con todas las problemáticas. A ver, diputado, platíquenos un poco cuál es su inquietud, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que sigue ahora, que está como diputado federal. Platíquenos un poquito a la audiencia, qué es lo que pretende usted o qué es lo que falta por hacer, qué es lo que está sobre la mesa o cuáles son sus inquietudes. Yo primero quiero ser un factor de unidad al interior del movimiento. Lo único que podría hacer que el movimiento se estancara fuera la división, y que dejemos entrar otra vez a los que tanto daño le hicieron a Baja California por no ponernos de acuerdo. Entonces yo quiero ser un factor de unidad. No quiero que la transformación se estanque, porque transformación que se estanca es transformación que se pierde. Yo quiero contribuir en Mexicali a que llegue el segundo piso de la cuarta transformación a la ciudad. Quiero cuidar a las familias de Mexicali, y lo quiero hacer con muchas compañeras y compañeros que están preparados, que quieren muchísimo a la ciudad, y que queremos ser una alternativa al interior del movimiento que ya gobierna la ciudad, pero queremos ser una alternativa, y queremos mostrar cómo los fundadores del movimiento, los que estamos con Andrés Manuel desde hace muchísimo tiempo y con la doctora Claudia desde siempre, podemos ser una alternativa para tener una ciudad cada vez mejor. ¿Usted quiere ser presidente municipal? Qué fuerte pregunta. No sé si me meto en broncas electorales por responder eso, pero sería el honor más grande para cualquier político que ame a su ciudad, poder cuidarla, poder encabezarla y poder transformarla. Sí, es importante expresarle a los ciudadanos las pretensiones sobre todo, y al final de cuentas, yo creo que la gente valora el trabajo que cualquier funcionario puede desempeñar, y en base a eso pues puede hacer sus criterios. Diputado, platíquenos qué es lo que sigue, qué es lo que va a hacer, platíquenos un poco qué sigue para estos días. ¿Cuáles son sus compromisos? ¿A dónde va a estar acompañando a la ciudadanía? ¿En qué ciudades va a acompañar el diputado con algunas gestiones? O díganos qué es lo que sigue ahorita a corto plazo. Ahorita viene un periodo de receso legislativo. Nos reincorporamos hasta el 1 de septiembre. Estos 4 meses me voy a dedicar a recorrer todas las colonias de Mexicali. Voy a estar absolutamente todos los días recorriendo la ciudad, tocando puertas, haciendo asambleas, informándole a la gente qué hicimos en este periodo, qué es lo que está sucediendo en el país, cuáles son las propuestas o para dónde vamos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y llegar a todos los lados donde pueda
A donde me inviten voy a estar y a eso me voy a dedicar todo el verano, todos estos meses, a recorrer la ciudad y el Valle de Mexicali. ¿Dónde pueden encontrar al diputado federal en sus redes sociales y les puede platicar a toda la gente que lo está viendo? En todas las redes sociales estoy como Armando Samaniego o Diagonal Samaniego MXL. Y yo contesto la mayoría de los mensajes, estoy muy pendiente y a sus órdenes. Ahí nos comunicamos por ese medio o en persona si me invitan a su colonia. Muchas gracias. A nombre de nuestro director general, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres, te damos la bienvenida a este excelente podcast, esta excelente charla que llevamos a cabo. Y pues bueno, esta fue una historia más de podcast de Canal 66, Historias de Éxito con el diputado federal Armando Samaniego. Muchas gracias.